Shalom a todos. Laila Tov, Lekulam. Espero que todos estén bien. Bienvenidos, Baruch Hashem. Vamos a continuar con nuestro estudio del Tanakh para el día de hoy. Vamos a dedicar al estudio de la Torá nuevamente para la Refuah Shelema de Ruy Marcela Cuenca, hija de Ruth. Que Hashem Yisbaraj le prodigue Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Daguf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Bueno, muy bien. Estamos ubicados en el Tanaj, en Shmuel Aleph, en el capítulo 16. ¿Listo? Estamos en un momento en el cual finalizamos hace una semana, hablando que al rey Shaul, recién coronado, ya de una vez Akadosh Baruj Hu lo rechazó, porque había desobedecido un par de veces la orden de Hashem. Sí, recordamos que una de ellas fue cuando el profeta Shmuel le ordenó quedarse durante 7 días esperándolo para un sacrificio. Sin embargo, como pasaron 4 días y la gente se empezó a ir, entonces Shaul sacrificó por adelantado y eso le disgustó a Hashem, le disgustó a Shmuel, pero se la pasaron. Pero luego, cuando se ordena el capítulo 15, el exterminio de Amalek, entonces resulta que allí el rey Shaul fue más misericordioso que Hashem. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, dejó vivo al rey de Amalek y a muchos animales, y lo que hizo el profeta Shmuel pues fue partirlo en pedacitos cuando ya él llega. Muy bien. Entonces hoy iniciamos desde el capítulo 16. ¿Listo? El capítulo 16, para hacer un resumen rápido, empieza diciéndonos que Hashem se presenta con Shmuel y le dice que no haga más duelo por Shaul, ¿sí? Que ya no se lamente más. Shaul estuvo muy triste hasta el día de la muerte por todo lo que pasó por Shaul, ¿sí? Shmuel también pensaba, decía, yo soy el profeta de Hashem, soy el líder de la generación, y yo fui el que sacó adelante y sacó pecho cuando se fue al rey de Israel, y ahora yo mismo lo estoy derrocando y voy a ungir a otro. Entonces Shmuel no se encontraba muy conforme con la situación que estaba pasando. La entendía totalmente, pero no dejaba de sentirse mal por Shaul, ¿sí? Ahora bien, entonces Hashem le dice que ya que Shaul fue rechazado como rey de Israel, ahora se dirija hacia Betlehem, ¿sí? Tiene que ir a la ciudad de Betlehem y allí encontrarse con la familia de Ishaí. Entonces, allí, de los hijos de Ishaí, le va a proveer un rey a Israel. ¿Listo? Entonces aquí ya hay un cambio de tribu. Ya estamos pasando de Benjamín, que fue la primera tribu que obtuvo la monarquía, ahora a la tribu de Yehuda, que es finalmente pues donde siempre tiene que estar. ¿Listo? Ok. Entonces, a continuación, Shmuel se preocupa, ¿no? Y dice, ¿cómo puedo ir? Porque Shaul cuando lo oiga ciertamente me matará, ¿cierto? Entonces Hashem le da unos parámetros y le dice que lleve una ternera, y si le preguntan tiene que decir que va a hacer un sacrificio a Hashem hacia allá, hacia Bethlehem, ¿sí? Tomó sus precauciones, ok, y entonces a continuación tendrá que ir a la casa de Ishaí para ungir a quien Hashem haya escogido. Muy bien, entonces Shmuel procedió a hacer todo lo que Hashem le ordenó. Llegó a Betlehem y nos dice que ahí salieron los ancianos de la ciudad. Recordemos que el contexto de la Torá cuando menciona ancianos no siempre son personas de edad avanzada, sino personas sabias en la Torá, ¿sí? Saken, que es el término, en plural sería sekenim, no denota ancianidad de vejez, de longevidad, sino denota es sabiduría, ¿listo? Entonces salieron los sabios de esa ciudad y le dijeron, ¿a qué vienes? ¿Vienes en paz? Entonces él les dijo, vengo en paz a ofrecer un sacrificio para Hashem, así que vengan conmigo al sacrificio. Entonces los grandes de esa ciudad se fueron con Shmuel al sacrificio. ¿Listo? Ok, muy bien, sigue el resumen y nos dice que entraron y llegó Ishaí, llegaron también todos los hijos de Ishaí, tenía 8 hijos en total. Y entonces nos cuenta el Tanaj que cuando
Shmuel vio a Eliab, el hijo mayor, el primogénito, dijo, este debe ser el ungido que Hashem ha escogido. ¿Por qué? Porque tiene porte real, ¿sí? Ahí es donde aparece una palabra llamada Mashiach. Mashiach no quiere decir salvador, simplemente significa ungido, ¿listo? Ungido, porque sobre él se derramará aceite de la unción. Entonces, para que aparezca un Mashiach, tiene que aparecer también el aceite de la unción. Hay muchas cosas que dificultan que una persona sea Mashiach cuando aparezca. Tiene que estar todo dado para que eso pueda pasar, ¿sí? Ahora bien, entonces Akadosh Baruj Hu le dice a Shmuel que no se fije en las cosas, ¿cómo se dice? En la apariencia. Le dice, no le mire su estatura, no le mire el porte real, no le mire que tiene liderazgo, porque en realidad lo que toca ver son los corazones. Yo no veo la gente como la ve el hombre. Eso es lo que le dice a Kadosh Baruj Hu. Ok, entonces pasó el segundo hijo de Ishaí, que se llamaba Aminadab, y también Hashem le dijo, este tampoco es. Así pasaron todos los hijos de Ishaí, y ninguno era, ¿cierto? Entonces Ishai le pregunta, ¿y estos son todos sus hijos? Entonces Ishai responde, falta el más pequeñito, falta el muchacho que está cuidando a las ovejas, ¿cierto? Entonces Shmuel le dice que debe mandar a traerlo porque no harán el banquete hasta que no venga él. Entonces cuando llega, ese niño pequeño, ese hijo menor, aunque no era un niño propiamente, porque ya tenía sus 38 años, era un jovencito, digámoslo de esa forma, él llega y le dice a Kadosh Baruj Hu, levántate, úngelo porque este es. Entonces Shmuel toma el Shemen HaMishcha, ¿cierto? El cuerno del aceite, el aceite de la unción, y lo unta a David con él. Y entonces desde ese momento, dice el versículo 13, la inspiración divina llegó a David. Ahí fue cuando se posó sobre él el espíritu de profecía, la Nebuá. Muy bien. Y ahí hace también, entonces, un cambio de tema. ¿Listo? Nos dice que Shmuel, después de la comida, se levantó y se fue hacia su ciudad, que era Ramá. Ok. Pero a continuación, el mismo capítulo 16 nos menciona que vino y Hashem se apartó de Shaul. ¿Listo? Y se apartó de Shaul, y Shaul entonces empezó a ser mortificado por un espíritu malo que le envió a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Y entonces ese espíritu malo lo aterrorizaba, lo hacía enloquecer, y entonces un consejero sugirió, los siervos sugirieron que se contratara a alguien que tocara el arpa, ¿sí? Esa fue la única condición que se pidió, eso es muy importante para entender algo más tarde. La única condición que los consejeros dijeron que debía tener esa persona es que supiera tocar el arpa. Ok, muy bien. Sin embargo, entonces Shaul estuvo de acuerdo para que cuando estuviera con ese espíritu maligno que enviaba a Kadosh Baruj Hu, entonces esa persona viniera a tocar el arpa y de esa manera se calmara. Ok, y entonces apareció una persona, dice así, un servidor, que dijo, mira, he visto un hijo de Ishaí, el de Betlehem, diestro en tocar, y aún así amplía un poco de condiciones que no eran necesarias decirlas. Vamos a ver por qué las dijo también más adelante. Dice, es bueno para tocar, es un hombre valiente, poderoso, hombre de guerra, persona que habla con inteligencia, hombre bien formado, y Hashem está con él. Dio 6 características más al perfil que se había requerido, que simplemente era tocar el arpa. Ok, y entonces Shaul envió mensajeros a Ishaí y le dijo que le enviara a David, el hijo menor. ¿Listo? No dice el hijo pequeño, solo dice el hijo menor. Recordemos que David no era un niño, ya tenía sus 38 años, solo que era una persona muy humilde, muy humilde. Entonces, por eso, tal vez las traducciones han representado como pequeño, porque David para sí mismo, él era pequeño, no consideraba que era el rey, y que entonces todos tenían que arrodillarse ante él, no tenía el ego elevado. Muy bien. Y entonces Ishaí envió a David con unas cosas, ¿cierto? Con un asno, un pan, un odre y un cabrito y los envió a Shaul. David vino donde Shaul lo atendió y dice que Shaul lo quiso mucho y vino a ser su escudero. Y en consecuencia Shaul envió a decir a Ishaí, deja que David me siga atendiendo
porque haya dado favor a mis ojos. Y sucedió que cuando el espíritu de Hashem llegaba sobre Shaul para atormentarlo, entonces David tomaba el arpa y tocaba con la mano y Shaul conseguía alivio y le iba bien. Y el espíritu malo se apartaba de sobre él. Ese es el capítulo 16, ese es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Se fue un pequeño resumen del contenido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos con datos. ¿Listo? Datos importantes. Espero que Hashem ustedes puedan anotar, tomar apuntes de todo esto, aunque todo esto se sube a YouTube, pero cuando uno escribe, uno aprende mucho más. Lo primero que nos enseña el Midrash Rabbah es que hay 6 cosas que son nombradas como elegidas en todo el Tanaj. ¿Listo? Es decir, que Hashem en 6 situaciones diferentes a lo largo de los 24 libros del Tanaj escribió la palabra elegido. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 6 cosas que eligió Hashem? Que son exclusivas para él. ¿Listo? Número 1, escogió a los Kohanim. ¿Listo? Escogió el sacerdocio, él mismo tomó, y desde Aarón, el hermano Moshe Rabbeinu, entonces desde ahí escogió que quien iba a servir como Kohanim serían solo Aarón y sus hijos de ahí para adelante. Nadie más, ningún primo, ningún sobrino, ningún hermano, solo Aarón y sus hijos. El segundo contexto en el que sale la palabra elegido en la Torah es con la tribu de Leví. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces rápidamente recordamos que luego del incidente del Egel, ¿cierto? El becerro de oro, entonces la única tribu que no tuvo miembros involucrados en ese becerro de oro, la adoración del becerro de oro, fue la tribu de Leví. Por consiguiente, Hashem escogió esa tribu para ser la tribu más especial de Am Israel, ¿sí? Nos dice la Torah que los escogió a los Leví en lugar de todos los primogénitos judíos, todos los primogénitos de todo Israel. Ok. Número 3. A Israel. Al pueblo de Israel escogió a Hashem sobre todos los demás pueblos, como está en Devarim 7:6, ¿cierto? Eso lo estuvimos estudiando en la parashá pasada, en Bat Hanan, ¿sí? Ahí decía eso, te escogió para ser su pueblo. Decía más o menos la Torá, ponte a investigar que Dios ha ido a las entrañas de una nación y la ha sacado a otra nación del medio de ella con actos prodigiosos y señales maravillosas como el ejemplo Elohim ha hecho delante de ti durante todos estos años. Okay. Entonces esa es la tercera vez que sale la palabra elegido. La cuarta vez que sale la palabra elegido es acá en este contexto, en 1 Shmuel 16:1, y que también está mencionado en el libro de los Salmos, en Teilim 70:70. Tremenda cita, ¿no? Escogió a David. Ok, muy bien. Número 5, esta es una mitzvah de la Torah de recordar todos los días, es la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Hasta ahora en la Torah solo nos ha dicho que en la ciudad que Hashem escoja para poner allí su nombre se debe edificar una casa para él. Lo que pasa es que hasta el momento no se sabía cuál era la ciudad que Hashem había escogido para poner allí su nombre. Más adelante les contaré cómo se descubrió eso cuando llegue el momento de empezar la construcción del Bet HaMikdash, cómo se llegó a la conclusión que era Jerusalén. Es bastante curiosa. Muy bien. Esa es la número 5. Y la número 6, que aparece como elegido, fue el Bet HaMikdash, ¿sí? Hashem mismo dice en 1 Crónicas 7:16, he escogido esta casa para poner allí mi nombre. Entonces esas son las 6 cosas que fueron elegidas por Hashem, las repasamos. 1, el sacerdocio, la Keuna. 2, la tribu de Leví, fue escogida entre todo Israel. 3, Israel fue escogido entre todas las naciones. 4, para ser rey, la dinastía que escogió Hashem fue la del rey David. 5, escogió para la ciudad santa a Jerusalén. 6, escogió el Bet HaMikdash para poner allí su Shahina. ¿Listo? Ese es el primer dato importante de la noche. Segundo dato, esto
es diferente, aunque tiene algunas similitudes, pero son diferentes. Y es que 13 cosas, ¿listo? 13 cosas están escritas en el Tanaj como pertenecientes a Kadosh Baruj Hu. ¿Listo? 13 cosas pertenecen a Shem, dice el Tanaj. Número 1, la plata y el oro. Eso está en el profeta Ageo 2.8. Número 2, los Kohanim son propiedad de Hashem, pertenecen a Hashem. Shemot 29.1. Número 3, los Leviim, Bamidbar 3.12. Número 4, Am Israel, Vaikra 25.55. Número 5, los primogénitos. Eso está en Bamidbar 31.3. Por eso hay que redimirlos. Hacemos hoy en día una ceremonia cuando cada uno tiene su primer hijo que se llama el Pidyon Aben, ¿cierto? La redención del primogénito. Ese le pertenece a Hashem. Número 6, el altar. El altar, el Mizbeach, que hizo Moshe Rabbeinu con los espejos de las mujeres. Es propiedad de Hashem, es perteneciente a Hashem. Shemot 20:21. Número 7, la parte sacerdotal, ¿sí? Es decir, todas esas contribuciones que están impuestas sobre la Israel para el sostenimiento de los Kohanim y los Levín, ¿cierto? Que vienen a ser cosas de la tierra, de las primicias, de el Orla, el Bikurim, del Pea, del Shehika, del Leket, Maser Sheni, todo eso tiene que ver, Bikurim y Terumot. Esas son todas las cosas que se separaron, que son pertenecientes a Shem, y él decidió que se le entregaran a la tribu de Leví. Número 8, el aceite de la unción, el Shemen HaMishcha, Shemot 30:31. Número 9, la tienda de reunión, Shemot 25:8. Número 10, la dinastía de David, Primera Shmuel 16:1. Número 11, los Korbanot, Bamidbar 28, para Shapinjas, la que leemos en todas las fiestas. Y número 12, Eretz Israel, Vayikra 25:23. Y número 13, los Jajamim, los ancianos, Bamidbar 1:16. ¿Listo? Esas son las 13 cosas que aparecen en todo el Tanaj, diciendo que eso pertenece a Hashem. Entonces aquí, el contexto, ahora cerrando estos dos datos curiosos con los que empezamos la introducción, es porque menciona, he elegido a alguien, se escogió a David, para mí, ¿sí? Me he provisto de un rey. Entonces, por eso dice, los dos datos será necesario darlos, porque David es nombrado en el contexto de elegido, pero también de perteneciente a Shem, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces vemos que Ishmael se preocupa porque va hacia Betlehem y tal vez Shaul lo detecte y entonces decide tomar represalias contra él, ¿sí? Entonces en este caso, Hashem mismo le dice que tome un animalito, una ternera, y si le preguntan tendrá que decir que va a hacer un corbán para Hashem, ¿listo? Entonces, hay una enseñanza muy bonita, ¿sí? La Gemara de Masejet Julín nos cuenta que aquel que va a hacer una mitzvah no es susceptible de daño ni al ir ni al regresar, ¿sí? Siempre una persona que se dirija a cumplir una mitzvah va a tener oposición, eso sí, porque de todo va a pasar para evitar que llegue a cumplir la mitzvah, pero no va a sufrir un daño, ¿sí? Entonces, ejemplo, no sé, se me ocurre ir a la sinagoga, un ejemplo, a hacer un rezo. Entonces uno puede organizarse, uno puede salir con tiempo, uno puede salir a las 4 de la mañana, tomar el transporte, pero preciso el carro se pinchó, la moto se pinchó, o preciso hay un accidente y la calle está cerrada, hay que rodear, en fin. Pero algo va a pasar siempre que se opondrá a nosotros cuando nos dirigimos a hacer una mitzvah. Sin embargo, no podremos sufrir daño, por lo menos un daño significativo, simplemente serán cosas que tendremos que sortear, ¿sí? Lo aprendemos de que el mismo Shmuel se está preocupando de lo que le pueda pasar al dirigirse a hacer, a cumplir esta mitzvah de parte de Hashem. Yo voy a cumplir una mitzvah que es un rey de Israel, ¿sí? Muy bien. También aprendemos, según dice la Gemara en Masejet Pesachim,
que cuando vamos a hacer algo, no debemos confiar en milagros, ¿sí? ¿Por qué? Pues, si alguien descubría a Shmuel, pues él podía esperar un milagro de parte de Hashem que lo salvara de la mano de Shaul y ya, ¿cierto? Pero no, él no se confió, hizo lo que Hashem le dijo, tomó precauciones, llevó el animalito, seguramente llevó su cuchillo de shohet, llevaba más cosas porque él cargaba, recordemos, todas sus cositas de lado en lado, parece que él fue el primero en tener un remolque, el profeta Shmuel, y trasteaba todas sus propiedades, y no se confió simplemente de que nada le iba a pasar por cumplir una misma, tomó sus precauciones adecuadas, ¿sí? Entonces, eso es para enseñarnos que nosotros no podemos confiar en un milagro, hay que tomar precauciones, ¿sí? Y si bien el estudio de la Torah y las mismas nos protegen, no nos confiamos de todas maneras. Un ejemplo de eso lo hicieron nuestros antepasados en la época de Hanukkah. Por ejemplo, la historia nos cuenta que ellos leían la Torah, sacaban su Sefer Torah, ¿no? Y ponían ahí su Sefer Torah y se ponían a estudiar en grupitos. Pero cuando sentían que venían los soldados griegos, entonces, ¿qué hacían? Guardaban la Torah bajo su talit, bajo su túnica, en fin, y sacaban un Sevivan. Por eso es la costumbre que hay en Hanukkah de jugar al Sevivan, ¿cierto? La pirinolita. Se pone a rodar y entonces, ¿qué están haciendo? Le decían, y los Yehudim, nuestros antepasados, decían, no, jugando, no podemos jugar. Ah, ok, sigan. Entonces, no confiaban en un milagro, sino tomaban precauciones. ¿Listo? Eso es muy importante. Muy bien. Y también incluso la Gemara comentando este versículo, estamos ubicados en el versículo 2 de el capítulo 16 de Shmuel. Dice en la Gemara Yevamot que es una mitzvah apartarse de la verdad para preservar la paz misma, ¿sí? Porque aquí Hashem mismo le está diciendo a Shmuel que se aparte de la verdad, de que va a ir a hacer, a ungir al nuevo rey de Israel, sino que simplemente diga que va a hacer un sacrificio, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque Hashem desea la paz, y aún por la paz es permitido apartarse de la verdad. Esto lo aprendemos acá del Tanaj. Solo por la paz. A veces, incluso la Jara permite entre marido y mujer, ¿no? Si hay una situación en la que uno está ensanchado y le preguntan a uno, entonces uno no, si uno sabe que la respuesta, diciendo la verdad, va a causar un divorcio, un problema, una situación incómoda entre hombre y mujer, uno puede decir cosas que no son ciertas o apartarse un poquito de la verdad, con tal de preservar la paz. ¿Listo? Claro, no digo que le cobran de todo a todo el mundo, pero en situaciones específicas. ¿Listo? Muy bien. ¿Y por qué entonces también pasó esto? Entonces enseña a los Jajamim en el Juego de Alevabot que esto también sucede porque Hashem no hace un milagro público sin una gran necesidad. Entonces, si hubiese sido detectado Shmuel por Shaul y le hubiera dicho que lo iba a matar, pues eso era innecesario que Hashem hiciera un milagro, porque aunque era un grande en la Torá, el milagro público solo se hace cuando hay una necesidad nacional. Ejemplo, esos milagros que celebramos con fiesta, Purim, y el otro, Hanukkah. Sí, por eso en el rezo uno dice, Alan y Simba, Alan y Flavat, Alan Purkarot, por los milagros, los portentos, las maravillas, porque fue un milagro nacional. Cuando hay milagros individuales, solo es el mérito de la persona, pero no Hashem intervendría afectando, digamos, la cantidad de milagros que pudiese llegar a ser, sino cuando sea una necesidad nacional. En este caso, Shmuel, su mérito tal vez lo hubiese protegido, pero él no se confió y por eso tomó esas precauciones. Muy bien. Un dato muy importante que debemos notar es que una vez él llega a la ciudad de Betlehem, nos dice el Tanaj que salen los ancianos de la ciudad. ¿Listo? Y entonces los ancianos le preguntan que si viene en paz, y él dice, sí, vengo en paz, voy a hacer un sacrificio, caminen conmigo. Y entonces los ancianos se van y lo acompañan. Ojo, esto es un parámetro muy importante para cuando aparezca el esperadísimo Mashiach. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos los que dicen que han sido Mashiach, porque no ha sido solo uno, han sido muchos a lo largo de la historia en Israel, siempre empezaron siendo Mashiach con un convito aparte. Entonces, con ese convito aparte,
Ellos llegaban, empezaban, y la gente los empezaba a seguir hasta que al final se dan cuenta que eran engañadores, embaucadores, ¿sí? Cuando aparezca el de verdad, ¿cierto? Tendrá que hacer lo que hizo acá el profeta Shmuel. El profeta Shmuel se fue a los grandes de la ciudad, a los sabios de la ciudad, ¿sí? Y allá frente a ellos les pidió que lo acompañaran a ungir al rey de Israel, ¿sí? Eso es lo que tendrá que hacer un Mashiach. Un Mashiach tendrá que presentarse ante el Rishon LeZion, ante Maran Itzhak Yosef, ante el Rab Shalom Arush, ante, bueno, no sé, Jajam Rani Yar, en fin, ante todos los grandes de nuestra generación que aparecen en esta generación, el Mashiach tiene que ir primero con los grandes y después de estar con los grandes y que se confirme que está cumplida las profecías de que esa persona es Mashiach, ahí sí, se hará público y entonces tendrá que empezar a cumplir el resto de las millones. Pero no podrá aparecer alguien por allá en un pueblito calladito y con 10 seguidores diciendo que es el Mashiach, y menos después diciendo que se soñó y que los sueños le dijeron que hiciera tal cosa. ¿Sí? Esos son cuentitos, son fábulas. Eso no puede pasar así. Eso también lo aprendemos del mismo Moshe. Cuando Moshe llega de Midian a Mizraim y va a hacer las señales de las plagas, pues ¿qué pasa? Él dice la Torá que se fue primero a los ancianos y los ancianos se fueron escoltándolo hasta el palacio del Paró, pero se fueron quedando por el camino, ¿no? Pero se fue a los sabios de su generación a decirles que él era el Mashiach y lo comprobaron todos. Aquí también Shmuel se fue con los sabios de la generación para ungir al rey de Israel y lo supieron todos. Así, cuando aparezca Mashiach, no tiene que haber una sola duda. ¿Listo? Muy bien. Entonces aprendemos que llegan, se ponen en sacrificio y entonces delante de Shmuel es presentado Eliab, el hijo mayor de Ishai. Y entonces Shmuel dice, este tiene que ser, miren ese porte real, es alto, es fornido, es un líder, es guapo, se ve que es diestro para la guerra, no, este man está ni pintado para ser rey, ¿cierto? Y acá Shmuel le dice, no, está lejitos de que ese sea el rey de Israel, se está viendo las apariencias, pero yo miro los corazones. Entonces aquí nos está diciendo que Eliab no era el elegido, y hay dos detalles que resaltar. ¿Listo? El primero es que en este caso la inspiración divina se fue de Shmuel. ¿Sí? Hasta ahora él tenía todo de 100% de predicciones, 100% de aciertos, pero aquí no se cumplió su predicción, él predijo que era Eliab, y Hashem le dice, no, 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 ese no es. ¿Qué pasó y por qué la inspiración divina se fue de Shmuel? ¿Sí? Eso lo vimos algunas clases atrás. Resulta que cuando Shaul llega buscando unos animalitos y le dicen que averigüe con el vidente, entonces él se dirige a la ciudad de Ramá y se encuentra con Shmuel y le dice, señor, hágame un favor, ¿usted sabe quién es el vidente? Y la respuesta de Shmuel fue, yo soy el vidente. ¿Listo? Entonces, aunque dijo toda la verdad, una persona que tiene un nivel elevado y no puede comportarse como si fuese arrogante, y en ese caso, esa frase, yo soy el vidente, pudiese haber parecido arrogancia. Por lo tanto, entonces, cuando se es arrogante, la inspiración divina se va de la persona, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que aquí Hashem le está retribuyendo, mira que negues, mira, como fue o como parece que puede ser arrogancia, el haber dicho yo soy el vidente, ahora la clarividencia huyó de Shmuel cuando se trataba de ungir al nuevo rey de Israel. ¿Listo? Eso le pasó también, no se preocupen, a Moshe Rabbeinu mismo con las hijas de Zelofehad. Eso mismo le pasó a David Amelech con el asunto de transportar el arca hacia Jerusalén. ¿Sí? Lo veremos más adelante y lo de Moshe Rabbeinu también lo veremos cuando estemos en el par de Torah. Ok. Y la segunda cosa, esa era la primera. La primera era, se fue la inspiración divina de Ishmael. La segunda cosa para analizar es si Eliab tenía todas esas cualidades, todas esas midot,
¿cómo es que entonces no fue el elegido para ser rey de Israel? Si aparte de lo que ya nombramos de virtudes de Eliab, tenemos que sumarle que era el primogénito, una de las tribus de Yehudá, de una de las familias de la tribu de Yehudá. Entonces, ¿qué pasaría? Pues la respuesta está un capítulo adelante, que será dentro de una semana que lo analizamos, ¿sí? Porque primera de Shmuel Aleph, capítulo 17, nos va a decir que David llega cargando un animalito para llevarle comida a sus hermanos que están formados en la guerra contra los filisteos. Y cuando Eliab se da cuenta que David estaba allá y había llevado comida, lo regaña y se pone enojado y le dice, ¿usted qué está haciendo acá? Entonces David le dice, pues vengo a traer comida que mandó nuestro padre para ustedes y a ver cómo están. Entonces el diablo le dice, eso es mentira, usted solo vino para ver la pelea. Entonces, por lo tanto, usted está acá de chismoso, ¿cierto? Entonces aprendemos, nos enseña la Gemara en Masejet Pesajim, que aunque Eliab tenía todas las cualidades de un rey, Hashem lo rechazó porque tenía mal genio, ¿sí? Y por lo tanto, al tener mal genio, eso no es algo que le guste a Hashem. La ira se compara a la idolatría. Si se puso enojado con David es porque era iracundo, se puso muy enojadito y por lo tanto Hashem lo rechazó para ser rey de Israel, toda vez que el que se pone enojado es como si fuese un idólatra. ¿Por qué? Porque uno al enojarse, y a todos nos pasa, debemos mejorar esas medidas de nosotros, es decir o significar que mi plan estaba muy bien y el de Hashem no está tan bien. Entonces, eso se compara a la idolatría, como si yo fuese el ídolo, el que tuviese la razón y no a Kadosh Baruj Hu. Es algo que debemos trabajar todos, a todos nos cuesta. A mí es el que más me cuesta. Muy bien. La Gemara también nos dice, Masejet Pesajim, que quien se enoja, incluso si la grandeza le ha sido otorgada desde el cielo, es rebajado de ella. ¿Sí? Entonces, eso hay que cuidarlo, porque cuando uno se vuelve un líder, lo que sea, no importa, puede ser líder de Torah, puede ser líder de trabajo, líder de negocio, líder en la sinagoga, líder en un equipo, bueno, en fin. Si uno empieza a sufrir del enojo, entonces esa grandeza se empieza a ir de la persona, ¿sí? Se empieza a ir. Así esté destinado a la grandeza, huirá de ella la grandeza. Muy bien. Y dice Hashem una frase, yo sondeo los corazones, ¿cierto? Hashem sondea los corazones, así pues el barómetro, dice la Gemara de Masejet Sanedrín, el barómetro de la grandeza es la devoción del corazón y no la cantidad de Torah que estudia una persona. Oh, y aquí hay que hacer un paréntesis. Ojo con la frase, el barómetro, ¿sí? Para la grandeza del corazón, perdón, el barómetro de la grandeza es la devoción del corazón y no la cantidad de Torah que estudia una persona. Eso significa que encontraremos por la vida personas que son muy estudiosas de la Torah. Ustedes la van a ver y se sabe de la Torah de memoria, la Gemara de memoria, el Midrash de memoria, el Shulchan Aruch de memoria, le cita a los Simanim, quién lo dijo, cómo se desarrolló la Raja, pero usted le ve sus cualidades y es una porquería de persona. Es alguien que estafa, es alguien que desprecia a los demás, es alguien que no toma en cuenta las opiniones, que siente que todo el mundo le debe honores, que todo el mundo le debe respeto, que solo su opinión es válida, que nadie más puede liderar. Entonces, ¿de qué le sirvió saberse todos los libros sabidos y por haber toda la sabiduría de la Torah? Nada. Mejor nos encontramos a alguien que no es tan sabio en la Torah, tendrá sus conocimientos básicos, pero que tiene un corazón bueno, que todo el tiempo piensa en hacer el bien, que todo el tiempo piensa en el prójimo, en ayudar, en colaborar, en servir. Y esa persona es más preciada delante de los ojos de Hashem que el otro sabio que tiene malas miras. Entonces, he dicho siempre una frase y ustedes la saben desde que empezamos nuestros estudios hace ya un año, y es, yo les recomiendo a todos, antes de ser un buen judío, sea una buena persona. Después de que ya sea una buena persona, ahora sí esfuerces en ser un buen judío. Pero mientras tanto, nada le va a servir comer libro y libro y libro y libro a cada uno de nosotros, si va a tratar a las personas como un trapo. Y si va a creer superior a todos por el conocimiento que tenga. ¿Listo? Muy bien. Sobre todo esto que estamos diciendo,
Hay un libro también de Musar que se llama La Akedat Yitzhak, ¿listo? Y en La Akedat Yitzhak, ese libro nos dice que existen personas que usan la Torá solo para sus beneficios personales. Estas personas serán castigadas con muerte súbita por abusar de la Torá por sus objetivos egoístas. Entonces, eso nos vamos a encontrar. Y en el mundo converso, de nosotros sí que se ve. ¿Sí? Normalmente cada vez que por ahí sale un líder, ese líder al final son motivos egoístas para enseñar la Torá, para vivir la Torá, o bien sea los honores, o bien sea el dinero, bueno, en fin, o bien sea incluso las mujeres. Eso se ve todo en el mundo de los conversos, muchachos. ¿Sí? Entonces, quien sea así, yo les recomiendo alejarse de esa persona. Podrá ser un sabio, pero no vale la pena. Muy bien. Una pregunta importante que debemos hacernos es, ¿y por qué David estaba lejos? ¿Sí? Estaban formados 7 de los 8 hijos de Ishai. Pero David no se encontraba por allí. ¿Qué sería lo que pasaba con ese chico? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar a alguien que hace días no los oigo participar. ¿Por qué David estaría por allá cuidando las ovejitas en vez de estar aquí a este lado donde estaba el profeta Hashem, el grande de la generación? ¿Qué sería lo que pasó? Sigue Holmes, por favor. Shalom para todos. Bueno, él por ser el menor y porque los hermanos como que no lo querían mucho, a él lo tenían cuidando ovejas. Algo me parece que yo leí algo así parecido. Ok, muy bien. El motivo principal. Bueno, pero vamos a escuchar también a Meir. Sigue, Meir. Javi, Leilato, buenas noches. Lo consideraban Manser. Muy bien, también. Entonces tenemos 2 motivos, ya los dijeron. Excelente, muy bien, mis amigos. Eso sí que me da alegría, me da orgullo saber que lo que estudiamos se memoriza. Muy bien. Número 1, era el más chiquito de todos. Y todos sabemos, yo fui hijo menor, ¿sí? Tal vez ustedes fueron hijos mayores, hijos menores, hijos del medio. En fin, el chiquito, el hijo pequeño siempre es el que se hace a un lado. Siempre al pequeñito le dicen, ay, sí, cállese. Ay, sí, eche para allá. Ay, no moleste. Sí, a mí me pasó eso. Yo hasta los 14 años era una persona tímida, no hablaba, me daba pena hablar. Ahora pues ya me cogí confianza, Baruch Hashem. Pero me costaba socializar. Entonces yo siempre vivía apartadito, lejitos. Mis hermanos y mis primos y mis tíos y todos me hacían a un lado. ¿Sí? Entonces, el motivo número 1 es ese. El motivo número 1 es que era el menor. Un motivo número 2, dijo Meir, era un mamzer, o lo consideraban más bien un mamzer, no digamos que era, lo consideraban un mamzer. ¿Eso qué significa? Que según un midrash, David era hijo de una concubina de Ishai. Entonces, por lo tanto, como no era hijo de la esposa principal, entonces los hermanos le hacían el feo, simplemente. Entonces, eso se parece un poquito a lo que pasaba con los hijos de Dina y de Bilhá y de Silpá. Nos dice por allí la Torá que Joseph le llevaba reportes a Jacob Avinu y le contaba que los hijos de Lea le hacían bullying a los hijos de Bilhá y de Silpa, diciéndoles que ellos eran hijos de las esclavas y no hijos de las esposas. Entonces, ok, eso era lo que Joseph transmitía y pues se considera igual la Shonara, pero más o menos, para entenderlo, es una situación similar. Entonces, ahora sí entendemos por qué en el Salmo 113, perdón, 118, en el Salmo 118 hay un versículo que dice, ven masu abonim ayetale rosh pila, ¿cierto? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. ¿Eso qué significa? Precisamente lo que acabamos de decir. Los edificadores él se está refiriendo a todos sus hermanos y la piedra angular se está refiriendo al mismo. Entonces, esa piedra, ese niño o ese joven, digamos que fue desechado por todos los demás, llegó a convertirse en el monarca de Israel. Y, Baruch Hashem, de ahí se fundó toda una casa real por su descendencia. ¿Sí? Interesante.
Eso es lo que significa ese versículo del Salmo 118. Muy bien. Entonces nos sigue diciendo que una vez David es ungido, entonces el espíritu de profecía, la nebúa, se posó sobre él, pero se retiró de Shaul. ¿Listo? Entonces ahí nos damos cuenta referente a, si nos acordamos cómo se ungía el rey de Israel, entonces uno cree normalmente que era que le derramaban una botella encima completa en la cabeza, no. Eran 3 gotitas nada más que el Cohen le untaba en la cabeza y eso era ser ungido. Ser Mashiach es ser ungido. Entonces, la primera vez que aparece la palabra Mashiach en la Torah es refiriéndose a Aarón, por ejemplo. A Cohen a Mashiach, el sacerdote será ungido. Y ese fue el primer Mashiach. O la primera vez que aparece esa palabra Mashiach. Es tan difícil que un día de pronto hacemos un estudio de eso de Mashiach. Tiene tantos significados que no sabemos qué será Mashiach al final. Pero aquí en este contexto es ungido con aceite. Ok. Entonces viene algo muy interesante, ¿no? Dijimos que dice que Hashem le envió un espíritu que aterrorizaba a Shaul y por lo tanto sus consejeros le recomiendan traer a alguien diestro en la música para que toque el arpa y tocando el arpa, entonces eso va a apaciguar el espíritu maligno que venía de parte de Hashem. Pero vamos a darle la palabra a Holmes. Sigue, por favor. Lo que no he podido entender es, bueno, si el espíritu maligno venía de parte del creador, lo que lo estaba también calmando era el mismo creador, porque era a través de a través de la música, que es una alabanza hacia el creador. Entonces no entiendo cómo le coloca algo, pero con lo mismo de él lo tranquiliza. Bueno, eso está muy interesante. Tengo 2 respuestas. La número 1, a la pregunta, la leí en el Zohar. A ver. Si no estoy mal, fue en la Parasha. Tiene que ser en Baet Hanan, porque fue hace poco que lo leí. En el Zohar dice algo muy interesante. ¿Listo? Los ángeles y los demonios no son muy diferentes. De hecho, mencionan en el Talmud, en el Tratado de Hagigah, que comparten 3 características, ¿no? Los demonios tienen 3 características de los ángeles, 3 características del hombre, ¿sí? No me acuerdo de todas, pero ¿qué viene a significar eso? Eso viene a significar que nosotros estamos dotados de algo que nos acompaña. Simplemente, como nosotros nos comportemos, eso se va a convertir en un ángel o eso se va a convertir en un demonio. A veces pasa de demonio a ángel, a veces de ángel a demonio. Pero todo el tiempo hay una ambigüedad que depende de mí mismo, ¿sí? Por eso el problema, ¿quién es siempre? Yo. El problema siempre soy yo. Entonces, primera respuesta que se me ocurre en este momento para tu pregunta es, estaba en un espíritu con Shaul, simplemente que como él no se comportó de acuerdo a como Hashem lo pidió, entonces parece, dice la escritura, lo bueno se fue y llegó lo malo. Entonces, Hashem lo atormentaba. La número 2 es para que David viniera a conocer cómo se gobernaba un país, ¿sí? Porque de otra forma, cómo David iba a entrar al palacio, cómo David iba a ver cómo un rey se hablaba, cómo se expresaba, cómo dirigía, qué asuntos debía atender, pues lo pusieron de asistente, por allí ayudante, en un cargo, tal vez a simple vista como sin importancia, pero cuyo objetivo secundario, o más bien era el principal, pero disfrazado de secundario, era que él viera cómo se gobernaba a Israel. Entonces esas son 2 respuestas que se me ocurre darte. Puede que hayan más, o puede que ninguna de esas sea, no sé. La Torah es infinita, pero digamos que dentro de lo que yo he estudiado, podría sugerir esas 2 respuestas a tu pregunta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, estamos diciendo, se pidió una recomendación. Entonces, una persona diestra en la música que venga a tocar el arpa para Shaul. No se pidió más. Y sin embargo nos dice que una persona, ¿cierto? Uno de los servidores respondió, estoy en el versículo 18. He visto
que un hijo de Ishaí, de Betlehem, es diestro en tocar. Esa era toda la condición. Pero amplió más la respuesta y dijo, un hombre valiente y poderoso, hombre de guerra, persona que habla con inteligencia, hombre bien formado, y Hashem está con él. 6 características diferentes adicionales a la original que se pedía. Entonces este hombre era súper calificado. Entonces, como en una hoja de vida que pidan una persona que tenga bachiller. Resulta que la persona llega con una hoja de vida que trae, que también es técnico, que también es tecnólogo, que también hizo un pregrado, que hizo un posgrado, una maestría y un doctorado. Entonces está súper calificado para desempeñar un trabajo, ¿cierto? Lo primero que aprendemos, según nos dice la Gemara, es la identidad de quien enumeró estas cualidades. Se llamaba Doeg. ¿Listo? Es conocido de aquí en adelante como Doeg el Edomita. ¿Listo? ¿Quién era Doeg? Este hombre fue el jefe del Sanedrín. Entonces estamos hablando que era un tipo que, aunque más adelante veremos que fue malísimo, en este momento tenía el cargo de jefe del Sanedrín y ese cargo pues no lo adquiría una persona con facilidad. Para ser jefe del Sanedrín se necesitaban 3 cosas y esta persona les reunía. ¿Listo? Entonces Doeg no fue jefe del Sanedrín porque sí. Una de esas cosas es que tenía que ser rico, multimillonario. ¿Para qué? Por si un día tenía que abogar por Israel con otra nación, pudiera sobornar a las demás personas. Eso es una discusión grande en la Gemara, en Masejet Sanedrín precisamente. Entonces, 1, era Doeg. 2, ¿por qué enumeró todas estas cualidades? Dice la misma Gemara en Masejet Sanedrín, página 93, que Doeg amplió ese rango de requisitos para el candidato para insertarle el mal de ojo de Shaul sobre David. ¿Sí? Entonces, claro, no sé, yo una vez vi, tal vez muchos de ustedes vieron Pedro el Escamoso, ¿no? Hay un momento en la novela que Pedro es el presidente de la empresa y busca un nuevo presidente porque él no pudo dirigir. Entonces llega un argentino y el argentino está súper calificado también y de una vez de entrada, aunque es la persona más ideal, pues a Pedro le cae muy mal. ¿Por qué? Porque dice, este tipo es Superman, sabe de todo, sabe hacer esto, sabe hacer esto, sabe hacer eso. Entonces, más o menos, esa es la situación que buscaba despertar Doeg el Edomita al nombrar todas las cualidades que tenía David cuando solo se necesitaba una persona que tocara el arpa. Eso era todo. ¿Listo? Ahora bien, cuando estudiamos la Megilá Ruth, leímos que Ruth tomó 6 medidas de cebada y se fue para su casa y le llevó comida a su suegra Naomi y bueno, después se casó con Boaz, en fin. Las 6 medidas, como ya lo estudiamos, tienen muchos significados. Vamos a recordar 2. Uno de ellos es que estaba significando que de ella iban a descender 6 grandes, 6 ilustres descendientes. ¿Cuáles fueron? Pues fueron David, Daniel, los 3 hombres que fueron al horno de fuego, Hananía, Mishael, Ashariah, y también el Mashiach. Eso es lo que significaba, según el Midrash Rabbah, esas 6 medidas de cebada que se llevó a la casa. Pero también dice en Masejet Sanedrín, significaba las 6 virtudes que acaban de ser enumeradas, adicionales a la de ser arpista. ¿Cuáles fueron? Vamos a recordarlas. Número 1, hombre valiente, poderoso, hombre de guerra, persona que habla con inteligencia, hombre bien formado, y Hashem está con él. 6 características que habían sido insinuadas por Ruth cuando tomó las 6 medidas de cebada. ¿Listo? Muy bien. Y ¿cómo sabemos la identidad de quien dijo todo esto, que era Doeg el Edomita? Eso es una que será Shabbat, o sea, una similitud de expresión con el capítulo 21.8. Más adelante, este libro nos va a mencionar la palabra Meyuhat, ¿sí? Y entonces esa palabra Meyuhat está dicha allí sobre Doeg, y aquí también está dicha Meyuhat sobre las características, sobre el vocero que sugirió a David para el puesto. Por eso sabemos que es Doeg mismo
y que buscaba implantar el mal de ojo sobre David. Y también Ruth Rabá nos cuenta que si se casan dos grandes, nacerán seguramente hombres de valor, ¿sí? Como en este caso, Boaz y Ruth fueron dos grandes, entonces 3 generaciones después salió David Amélez. ¿Listo? Muy importante. Me encanta el cine, me encanta el fútbol, ustedes saben que son dos pasiones mías. Si quieren saber cómo era la pelea entre el espíritu de el mal o el espíritu del bien, según Shaul se ponía mal y David tocaba el arpa, tienen que ver la última película del Doctor Strange. Hay un momento en que el Doctor Strange llega a uno de los universos donde está buscando y aparece una guerra contra otro Doctor Strange mismo, ¿cierto? Y lo que pasa allí es que la pelea nunca es de golpes y de contacto físico o de armas, no, 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 no. Eso es significado en la película con notas musicales, ¿sí? Porque la música, dice la gente en el mundo, es el lenguaje del alma. Entonces la música tiene la capacidad de transformar el estado del ánimo. La música puede subir o puede deprimir, ¿sí? La música influye demasiado en una persona, ¿sí? Principalmente porque lo que toca es el alma. Entonces en esa película se ve, ya casi al final, una guerra entre notas musicales entre uno y el otro que es el mismo. Por eso venimos diciendo que es ambiguo. Uno puede tener un ángel que se vuelve demonio, un demonio que se vuelve un ángel. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa es mi sugerencia para que lo puedan ver. Y dicho esto también, que escojamos bien la música que escuchamos, ¿sí? Porque digamos que la música cada vez va más en picada, cada vez es como más mala. Entonces, si digamos, nos dejamos llevar normalmente por una tendencia, pues al final esa música no va a ser edificativa, el alma va a caer, a bajar, a rebajarse, y en vez de elevarse. Pues, primera recomendación, obvio música hebrea, pero también no se limite solo a música religiosa. Se puede escuchar música, salsas, merengues, vallenatos, yo no sé, bueno, cosas, pero que siempre traigan como alegría, porque al estar alegres, nos dicen los sabios, es cuando la inspiración divina se posa sobre una persona, ¿sí? Y es un mandamiento grande estar siempre alegres. Pues, qué mejor que no estar por ahí deprimido y que la música lo termine de hundir a uno, ¿sí? Entonces, muy bien, así finaliza este capítulo 16, ¿sí? Les dije que de ahora en adelante no vamos a correr tanto porque vienen cosas bien profundas. Por ejemplo, pues el 17 tiene hartos secretos que estudiarle. ¿Por qué? Porque es la guerra entre David y Goliat. Entonces, si ustedes quieren saber secretos de qué pasó entre David y Goliat, qué es lo que hay detrás del texto del Tanaj, que hay por allí oculto que no hemos visto a simple vista, no se pierda el próximo martes a esta hora y por este mismo canal. Muchachos y muchachas, antes de despedirnos, quisiera saber si alguien tiene una pregunta, un comentario sobre este capítulo 16 que ya finalizamos. Si no, quedamos despedidos. Bueno, entonces creo que no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Baruch Hashem, recuerden que este estudio de la Torah fue hecho para la Refuah Shelema de Marcela Cuenca, hija de Ruth, Besra Hashem, que reciba Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Dagul, junto con todos los enfermos de Israel. De mi parte, la Table Kulam, que descansen todos. Mañana nos vemos 8 de la noche para continuar con el par de Torah, donde vamos. Laila, todos mis amigos. Shalom. Hola, Tomore. Feliz noche. Laila Javi, gracias. Laila,